Hola a todos, bienvenidos. En esta sección vamos a desarrollar lo referente a horas extras en horario diurno. Ustedes pueden visualizar en su pantalla, en la parte inferior de esta, los temas que vamos a venir desarrollando, los cuales están considerados dentro de nuestro manual. Ya saben que si desean adquirir nuestro manual práctico, pueden hacerlo por un costo general de 20 soles y en cada video que ustedes vayan viendo van a tener la información del enlace WhatsApp para los interesados en adquirirlo. Bien, bienvenidos. Horas extras en horario diurno. ¿Qué es la hora extra? Es el trabajo en sobretiempo que realiza el trabajador dentro de su centro de labores. ¿Por qué hay dos sobretasas? Porque es un reconocimiento al esfuerzo que realiza el trabajador, por lo tanto se estila pagar con sobretasas, ¿no? Es una compensación a ese trabajo fuera de su jornada y se hace sobre el 25 y 35%. ¿Pero a qué me refiero? A que las dos primeras horas le vamos a aplicar la sobretasa del 25%, no puede ser menor de esta, y a partir de la tercera hora en adelante el 35%. Del registro mensual que llevemos en la empresa, el registro de asistencia de los trabajadores, es que vamos a obtener información sobre la asistencia del trabajador, las inasistencias, el sobretiempo, los periodos de licencia y todo lo que tengamos que ir analizando mensualmente de acuerdo a los registros. Bien, de ahí extraemos esta primera información, que es la que vamos a trabajar, que son las horas extras, y vamos a hacer los cálculos para ver cuánto le corresponde a los trabajadores que hayan laborado en sobretiempo. Bien, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, un trabajador X, de acuerdo a la revisión que se hace al registro de asistencia mensual, ha laborado 3 horas extras. Bien, ¿qué dice la norma? Que yo debo aplicarle a estas dos primeras horas del total de las horas extras, a las dos primeras horas le voy a aplicar la sobretasa del 25%. ¿Y cuántas horas hizo en total? 3 horas. Entonces, ¿cuántas horas me falta para completar? 1 hora. Pero esta hora, así sea 1 hora, ya viene a ser el conteo de la tercera hora en adelante. Por lo tanto, ya no es el 25, sino el 35%. Y así vamos aplicándole al total de las horas extras que tengamos del registro mensual que haya acumulado el trabajador. Bien, entonces, lo que voy a hacer es tomar la información del manual, como se ha indicado en el primer video de bienvenida, en donde vamos a ir desarrollando cada uno de los casos prácticos y se los voy a ir explicando. Bien, entonces voy a tomar el caso número 1 y se los voy a explicar. Voy a tomar caso por caso y vamos a irlo explicando de forma muy pausada y con detalle, desde cero, como indica la capacitación, para que ustedes lo puedan entender, pero sobre todo aprender. Bien, entonces caso 1. El señor Carlos Contreras labora en una empresa con una remuneración mensual de 1.400. La jornada de trabajo que cumple es de lunes a viernes de 8 a 5. ¿Cuántas horas hay de 8 a 5? 8 horas. Recuerden que hay 1 hora de refrigerio, por lo tanto esa hora no se cuenta. El día 22 de mayo, a ver, vamos a ver cuántas horas hay. Para los que tengan dudas, todavía 8 y 5 y 8 horas, pero ¿y la hora? Vamos a ver, vamos a demostrarlo. De 8 a 1 son 5 horas. Aquí le he puesto la A en lugar del 1. 8 de la mañana a 1 de la tarde, 5 horas. Su refrigerio de 1 a 2 pm, reingresa 2 pm hasta las 5 pm, son 3 horas. Por lo tanto, estamos con un total de 8 horas, sin contar la hora de refrigerio. La hora de refrigerio, esa hora de descanso que se toma el trabajador, no se cuenta, no está dentro de la jornada laboral. Por lo tanto, son 8 horas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero ¿qué ha sucedido? Que acá hay un día en donde la empresa le ha requerido al trabajador que necesita de su apoyo y ha laborado 2 horas más. Entonces, esas 2 horas extras se tiene que pagar. Bien, entonces vamos a lo que nos interesa, los cálculos. Bien, aquí lo que me está diciendo es, me está dando únicamente un dato, que el trabajador gana 1.400 mensual. No me ha dado ningún otro dato, si gana asignación familiar, si tiene algún bono fijo
porque si tuviera algún otro ingreso adicional que sea recurrente y considerado como concepto remunerativo para la base de cálculo, deberíamos sumarla. Pero en este caso está más sencillo porque únicamente gana 1.400 y sobre ese monto es que vamos a hacer el cálculo. Bien, cálculo de horas extras. Bien, entonces me habla de una remuneración mensual, pero yo estoy hablando de horas extras. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es saber cuánto gana ese trabajador por cada hora de trabajo. Entonces, remuneración por día. Vamos a ir de pocos. ¿Cuánto gana? 1.400 entre 30. Siempre entre 30, sin distinción del mes. Ojo, para los que no sepan esto, todos los meses no tienen los mismos días. Algunos meses tienen 30, otros 31 y febrero el caso de 28 o 29, ¿no? Entonces, para no estar en ese problema de saber qué mes tanto y cuánto y sumarlo, la norma, o sea, lo ha generalizado la división de todo cálculo laboral entre 30 para evitarnos ese inconveniente. Bien. Ahora, la remuneración por día, remuneración por hora, va a ser este importe entre 8. ¿Por qué considero 8? Porque labora 8 horas diarias. Ojo, y tener en cuenta esto, nota importante es que no todas las empresas tienen el mismo horario de trabajo. Algunas, si bien 8 es la jornada máxima y 48 horas semanales también, no todas están obligadas a laborar 8 horas diarias. Hay empresas que les consideran suficiente 5 horas diarias, 6 horas diarias, por lo tanto, ese horario diario es el que deberíamos considerar para la división. No solo 8 como norma general, sino teniendo en cuenta, en este caso, teniendo en cuenta el horario que cumple realmente el trabajador dentro de la empresa. Bien. Ok, entonces ahora sí vamos a calcular la hora extra. ¿A qué va a ser igual? A la remuneración por día, por hora, remuneración por hora, por las horas extras, por 1.25. ¿Por qué 1.25 si anteriormente les dije que era el 25%? A ver, no desesperen, les voy a explicar, ¿ok? Para los que todavía no lo conocen de esta forma directa, porque bien podríamos hacer, multiplicar, ¿a qué significa el 100%? ¿A qué equivale? A un 1. Si lo dividimos entre 100, nos va a dar 1. Y 25%, ¿a cuánto equivale? Si dividimos 25 entre 100, nos da 0.25. Entonces, si el 100 representa el 1 y el 25%, 0.25, más 0.25, 1.25. Por eso lo estoy haciendo de forma directa para que no tengan problemas. Bien, remuneración por hora. Remuneración por hora, 5.83 por... ¿Cuántas horas extras teníamos? 2. Ojo que estoy considerando solo 2 porque estamos dentro de las 2 horas extras para aplicarle el 25%. Si me hubieran dicho que son 6, yo hago esta primera parte así tal cual estoy haciendo por 2, por 1.25 y ya tomaría la siguiente parte que es a partir de la tercera hora por las 4 horas que me faltan para completar esas 6, ¿no? Que les di como ejemplo, por 1.25. Y resulta, porque ¿qué haríamos antes si no supiéramos que se pagan las sobretasas, ¿no? Puede que alguna persona no sepa que se añaden las sobretasas y dice, gana por hora tanto, entonces hizo 2 horas, ya, solamente me corresponde pagarle 5.83 por 2, ¿no? Pero, ¿qué falta? Porque el trabajador que te va a reclamar el pago de la sobretasa y está en todo su derecho y con toda razón de reclamarlo porque le corresponde. Entonces, mucho cuidado con los cálculos que le hagamos a los trabajadores. Muchos trabajadores a la fecha saben más de sus derechos laborales y de los pagos que les corresponden que muchas de las personas que trabajan en estas áreas. Así que prepárense para que, de acuerdo a los cálculos que ustedes hacen, por ahí les digan, no es así, me corresponde esto, revisa esto, esto dice la norma, así que cada vez más gente está preparada en este tema. Y más los trabajadores. Entonces, en este caso, me corresponde pagarle 14.58 por las 2 horas extras. Espero que haya quedado claro ahí, le hemos hecho paso a paso. Si gustan, lo repetimos. Este trabajador gana 1.400 mensual, cumple una jornada de 8 horas diarias y
un día se le ocurrió al empleador que lo necesitaba para que apoyara en alguna cosa dentro de la empresa y le pidió que se quedara 2 horas, de 5 a 7. Bien, su horario salida era a las 5, pero lo dejaron dentro de la empresa de 5 a 7, que generó 2 horas extras en sobretiempo. Hemos hecho el cálculo y resulta que, como nos hablaba de 1.400, una remuneración mensual, deberíamos hacer el cálculo y saber y conocer cuánto ganaba por hora. ¿Qué hemos hecho? Dividir esos 1.400 entre 30 para obtener su remuneración por día. Luego hemos dividido esta cantidad entre 8 porque esta persona trabaja 8 horas diarias. Y así hemos obtenido su remuneración por hora, 5.83. El resultado para saber cuánto le corresponde por hora extra es multiplicar esta remuneración por hora por el total de horas extras y por la sobretasa que corresponde a las 2 primeras horas, que es 25%. Ya explicamos por qué es 1.25, que es el 100% más el 25%. Bien. El resultado de esta operación, 14.57. Bien. ¿Cuánto hemos obtenido en el manual? 14.58, ¿no? Monto redondeado. Bien. Siguiente caso. Bien, así vamos a ir explicando todos los casos que hemos planteado dentro del manual para que ustedes puedan ver cómo es que se ha desarrollado, ¿no? Por si alguien ya obtuvo su manual y por ahí dice, no, aquí todavía me queda duda, bueno, con estos videos ustedes pueden salir de la duda. Caso número 2. El señor Julio González labora en una empresa con una remuneración mensual de 1.300. Recuerden que actualmente a partir del 1 de enero de 2025 la remuneración mínima ha variado de 1.025 a 1.130, ¿bien? ¿Qué varía con la remuneración? Varía la asignación familiar, varía el cálculo de la renta de quinta, porque no con la remuneración, pero sí con la UIT, que también ha variado, está en 5.350, y el pago de salud también, ¿no? Porque el pago de salud también está en base a un mínimo. Bien, ya lo veremos más adelante, no los confundo más. Entonces, este trabajador gana 1.300. La jornada de trabajo cumple de lunes a viernes 8:05, igual que el anterior, 8 horas diarias. Además tiene un hijo menor de edad. ¿Qué me suena eso? A pago de asignación familiar, ¿no? Bien, ya lo vamos a ver. A fin del mes de mayo se reportaron lo siguiente, o sea, revisaron su registro de asistencias y se encontraron con que había registrado horas extras. Miren, en total son 7 horas extras, en total en el mes. Total, 7 horas extras. 7 horas ha trabajado fuera de su horario en sobretiempo. Bien, hacemos lo mismo que el anterior. Voy a copiar esta parte para que ustedes también lo tengan. Bueno, no lo tengan, sino lo podamos ver cómo es que lo vamos a hacer, ¿no? Porque estos Excel que yo estoy desarrollando, estos sí nos entrega. Ustedes me pueden seguir el paso igual, están anotando, abren un Excel y hacen lo mismo que yo para hacer la práctica, ¿no? Tienen el video tutorial para que ustedes lo repitan las veces que quieran, le ponen pausa, se van a tomar un cafecito, un lonchecito, regresan, descansan y así, o sea, no hay mejor curso que el curso grabado porque les permite a ustedes verlo en el momento que ustedes quieren, relajarse, cerrar el curso, olvidarse y volverlo a retomar algún día que tengan tiempo. Bien, entonces, seguimos. 7 horas extras en total. Bien, la misma dinámica, saber cuánto gana por cada hora. Entonces, remuneración por día. Ojo que aquí ya no es lo mismo porque ¿cuál es la base de cálculo? Aquí sí hay una base de cálculo. Anteriormente fue solo la remuneración, pero aquí me está hablando de remuneración mensual y asignación familiar. Bien, entonces 1.300 de sueldo y remuneración, porque me está diciendo a quiénes se le pagan asignación familiar, a los trabajadores que tengan hijos menores de edad, y si son mayores de edad también se extiende el beneficio hasta los 24 años, siempre y cuando demuestren que están cursando estudios superiores. Bien, entonces este caso de todas maneras, ¿no? Porque tiene un hijo menor de edad. ¿Cuánto es? 1.130, perdón, 1.130 por 10%. Ojo, en este caso la asignación familiar no es el 10% del sueldo. Ojo, aunque parezca obvio, muchas personas también se confunden en este tema y estamos aquí para aclararlo. Bien, el 10% que equivale a remuneración,
La asignación familiar equivale al 10% de la remuneración mínima vital, no al 10% del sueldo del trabajador, por lo tanto no es variable, es un monto fijo, 113 soles en este caso. ¿Por qué? Porque estoy tomando el 10% de la remuneración mínima vital actual, 2025, que son 113 soles. Quiero ver si en el caso práctico también le hemos tomado así. Bien, porque sí, ojo que estoy mencionando aquí mayo, podría haber tomado el 2024 porque aún no estamos en mayo, estamos en febrero, pero hagamos de cuenta que es 2025, no hay problema, no va a variar nada. Bien, entonces, ¿cuánto sería mi base de cálculo? Lo importante aquí es aprender la dinámica. 1413. Bien, entonces, ahora sí, 1413 entre 30 para saber cuánto gana por día. Y dividimos este resultado entre 8, porque igual nos han mencionado que trabaja 8 horas diarias. Y 5.89 es el sueldo por hora. Bien. ¿Cuántas horas extras hizo? 7. Ahora ya me está mencionando más de 2 horas. ¿Qué significa? Que voy a utilizar la sobretasa del 25 y el 35%. Bien. Horas extra. Entonces voy a separar total de horas. Voy a copiar esto de aquí. Separo las 2 primeras horas para aplicarle la sobretasa del 25% y luego hago lo demás. ¿Cuánto me faltarían? 5 horas, ¿no? Para completar las 7 en total. Entonces, 2 horas extras, ¿a qué va a ser igual? Ya dijimos cuánto, ya habíamos determinado el sueldo por hora por estas 2 horas por 1.25. Bien, lo mismo que hemos hecho anteriormente, la misma dinámica. Ya no se los he resumido así, ya tenemos la referencia de cómo es la fórmula y aquí lo he hecho directo, ¿no? Hemos tomado el sueldo por hora, por 2 porque son 2 horas y luego por 1.25. Ya sabemos por qué o de dónde viene también el 1.25. Bien, ya se los expliqué. Si no recuerda, retrocedan el video y solución. Eso es lo mejor o la mejor ventaja que tiene un curso grabado. No aprendí, no entendí, ok, retrocedo, lo repito, pongo pausa, lo practico, sigo. Bien, entonces 2 horas 14.72 soles. Bien, hasta ahí ya tengo el total de lo que le voy a pagar por esas 2 horas de sobretiempo. Ahora, las 5 horas. ¿Por qué 5 horas? Porque nos dijeron que en total ese trabajador había acumulado 7 horas. Y lo primero que hemos hecho anteriormente son recién calcular las 2 horas. Me faltan las 5 horas que faltan. ¿Y por qué lo separas? Porque la norma indica que del total de las horas separemos 2 horas para aplicar el 25% y a partir de la tercera hora en adelante, en este caso son 5 horas en total para aplicar el 35%. Espero que sumamente explicado y detallado para ustedes, porque de verdad que sí lo estoy tratando de hacer lo más sencillo posible, tanto en lenguaje como en dinámica, para explicarles. Siempre trato de explicárselos desde cero para que lo puedan entender. Eso es mi objetivo. Entonces, 5 horas, ¿a qué va a ser igual? 5, remuneración por hora por 5 por 1.35. ¿Por qué no el 1.25? Porque estamos hablando de la tercera hora en adelante. Y bien claro indica la norma que a partir de la tercera hora en adelante le pago el 35% por sobretiempo. ¿A cuánto es igual? 39.74. El total de horas extras va a ser igual a la suma de los dos, ¿no? Ya cuando ustedes hagan la planilla, colocan y consignan cuánto de 25%, cuánto de 35%. ¿Por qué? Porque de esa forma igual se declara en el PLAME, de forma separada. Y de esa forma separada, individualizada, tiene que visualizarse en la boleta de pago. Verificamos que hayamos hecho, que tengamos el mismo resultado. 54.46, ok, correcto. Bien, vamos a ver si tenemos otro caso. Tenemos aquí un caso práctico. Y aquí tenemos esto. Ok, vamos a ver. Voy a copiarle todo esto para poder explicárselos. De repente cuando han visto ustedes, si ya tienen el manual, han visto ustedes que
o de repente no lo han logrado comprender. Vamos a ver. Vamos a ver el caso 3, que es un poquito más extenso. Vamos a ver cómo se los explicamos para que todos lo puedan entender. El señor Carlos Villanueva labora en una empresa en horario diurno. Ojo, ¿qué significa diurno? Es el horario en que estamos la mayoría de personas, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Ese horario es considerado diurno. ¿Qué horario es considerado nocturno? Ya lo vamos a ver en la siguiente sección. También tenemos horas extras en horario nocturno. El nocturno se considera desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Ok? ¿Claro? Bien. En el mes de mayo ha realizado trabajo sobre tiempo el día 22 por un total de 3 horas extras. Se pide realizar el cálculo del pago teniendo en cuenta los conceptos remunerativos. Ojo, aquí ya vamos variando los conceptos remunerativos. No solo es remuneración lo que tenemos que tener en cuenta para el cálculo. Ya inicialmente yo les hablaba de una base de cálculo, que no solo es remuneración, y les dije que hay que tener en cuenta qué conceptos vamos sumando, porque puede ser, como en este caso, tiene remuneración, tiene asignación familiar, tiene movilidad, tiene utilidades, comisión, en fin, un sinnúmero de conceptos que vamos a ver cuáles sí podemos agregar dentro de la base de cálculo. Miren, aquí he hecho referencia a lo que indica el artículo 11 del Decreto Supremo 7 del 2002. Indica, se entiende por remuneración ordinaria aquella que conforme a lo previsto por el artículo 39 del TUO, del Decreto Legislativo 728, perciba el trabajador semanal, quincenal o mensualmente, según corresponde, en dinero o en especie, incluido el valor de la alimentación. 2. Incluye las remuneraciones complementarias de naturaleza variable o imprecisa, así como aquellas otras de periodicidad distinta a la semanal, quincenal o mensual. Bien, vamos a ver. Es decir, ¿o qué significa esto? Háblame en cristiano, por favor, Elena. Sí, no te entiendo. Ok. Es decir, que los ingresos que percibe el trabajador debe cumplir 2 características importantes. Todo lo demás se resume en esto. Lo que tú le pagues al trabajador, y para no romperte la cabeza de saber si aplica o no dentro de la base de cálculos, es que sea de libre disponibilidad y regularidad. Así que vamos a revisar cuál de los conceptos que nos han mencionado en el cuadro anterior, en este, cumplen esos 2 principios, ¿no? Libre disponibilidad y regularidad. Remuneración mensual, lógico, porque todos los meses le pagamos sueldo al trabajador. ¿Qué cumple libre disponibilidad y regularidad? Sí. Asignación familiar también, porque es un monto fijo, ya dijimos, no es variable. Y si el trabajador demuestra que tiene hijos a cargo, le corresponde mensualmente el pago de asignación familiar hasta que éste sea descartado, ¿no? Libre movilidad, movilidad de libre disponibilidad 150, sí, porque tiene libre disponibilidad para el trabajador y es regular, todos los meses se asigna al trabajador. Utilidades, ¿qué característica tiene? ¿Será recurrente? No, es un pago anual y no es frecuente. ¿Es de libre disponibilidad? Sí, porque se lo estás entregando al trabajador y él puede hacer con ese monto lo que desee, pero no es recurrente, no es fijo y no tiene regularidad, por lo tanto, descartado. Bien, este lo vamos a descartar. Las comisiones, esas comisiones que a veces se les asignan por el cumplimiento de alguna meta, algún concepto que genere el pago de comisión, descartando los vendedores que generalmente cumplen metas o por pagos se asigna una comisión, ¿no? Son frecuentes, no, son periódicas, no siempre se les asigna, pero sí son de libre disponibilidad, porque todo dinero que le das al trabajador tiene libre disponibilidad, pero no son recurrentes. Entonces, al no cumplir estas 2 características, no forma parte de esta base de cálculo. Bonificación por cargo de jefatura es una bonificación que se le asigna por el cargo que está desarrollando. Muchas veces las empresas asignan cargo por manejo de dinero, de tesorería, o por una jefatura, por el trabajo que representa, el tiempo que va a invertir, lo duro que va a ser desempeñar este cargo, el manejo de personal y todo lo referente. Entonces, piensan de alguna forma en compensarlo mensualmente con el pago de una bonificación. Entonces, 500 soles es recurrente, sí, todos los meses se lo van a pagar. Libre disponibilidad también, entonces cumple las 2 características, sí. Entonces, en este caso son solo 4 los conceptos que forman parte de esta base de cálculo, porque 4 cumplen con estas características: libre disponibilidad y regularidad. Bien, así como lo ven, así está totalmente explicado el manual.
Ustedes desean adquirirlo, lo pueden tener a la mano en un formato PDF digital para cualquier consulta. Lo que estamos haciendo en este caso es crear esta capacitación virtual para que ustedes, teniendo el manual a la mano, los que lo tengan, puedan reforzar ese conocimiento con una ayuda visual, como es un video, para que les podamos ayudar con la explicación, por si por ahí ha quedado alguna duda. Pero como ustedes pueden ver, el manual es totalmente didáctico, dinámico y explicado a detalle, desde cero. Entonces vamos a sacar la cuenta de cuánto sería ese monto total de la base de cálculo. Voy a sumar la remuneración, la asignación familiar, la movilidad de libre disponibilidad y la bonificación por jefatura. Todo esto me da un total de 2.763. Bien. En este caso el trabajador labora de 8 a 4. Es decir que, como les mencioné también inicialmente, no todas las empresas laboran 8 horas. En este caso, miren, nos ha tocado una empresa donde laboran 7 horas diarias. Y en total tiene 3 horas extras. Entonces, en este caso, el sueldo por día va a ser igual a 2.763 entre 30, que nos da un total de 92.10. El sueldo por hora resulta de dividir esos 92.10 entre 7, ya no entre 8, porque dijimos que esto va sujeto al horario que cumple el trabajador de la empresa. 13.16 nos da en total. Bien. Ahora, ¿qué nos queda? El cálculo de las horas extras, porque lo que hemos hecho es calcular el sueldo por hora. Bien, entonces, en este caso tenía 3 horas extras, me parece, si no me equivoco, sí, 3 horas extras. Cálculo de las 3 horas extras. Bien, aplicamos dinámica que ya le hemos hecho anteriormente y son 3 horas extras, por lo tanto estamos hablando de separar 2 horas y 1 hora para aplicar tasas distintas, ¿no? Entonces 2 horas va a ser igual a 13.16 por 2 por 1.25. Y 1 hora, porque con 1 hora completamos esas 3 horas en total, va a ser igual a 13.16 por 1 por 1.35. Bien, en total nos va a dar la suma de el total de horas extras 50.67. Vamos a ver si hemos obtenido el mismo. 50.67. Bien, ahí está la explicación. Ustedes ya tienen su manual, ya saben, si desean adquirirlo, solo denle clic a la caja de información. Ahí tienen un enlace de WhatsApp y con eso es sencillo. Ustedes hacen un pago en Yape de 20 soles y pueden adquirir su manual. Bien, está totalmente explicado y pueden ustedes visualizar en la parte inferior todos los temas que vamos a desarrollar. Bien, nos vemos en el siguiente video.